Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que Sana. Bienvenidos. Querido Padre, te damos gracias porque estamos terminando esta semana. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa a lo largo de estos días. Gracias porque al leer tu palabra encontramos que todo lo que nos pasa tiene un propósito, Señor. A veces no entendemos, pero cuando leemos el registro bíblico encontramos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y Señor, gracias porque nada se escapa de tu control, aún lo que no entendemos, tú lo usas para nuestro bien. Fortalece en este momento la vida de tus hijos cansados, muchos quizás fatigados por los tratamientos. Fortalece a aquel que está enfermo y que está junto a su familia, a sus seres queridos, quizás esperando en los pasillos de un hospital, buscando una respuesta a su enfermedad. O consuela aquel corazón que está con dudas, triste, apesadumbrado por alguna circunstancia dura que está viviendo. Y esta noche, Señor, oramos para que el testimonio de Roberto, tu hijo, sea de fortaleza, de inspiración a aquellos que nos toca pasar por el valle del dolor. Enséñanos, Señor, a amarte en medio del proceso y a confiar en tu propósito eterno. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a tu programa Esperanza que Sana. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuit. Sean todos una vez más bienvenidos. Si tienes por favor un pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio al más 51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, aquellos que nos escuchan también a través de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Que Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Roberto Mellado. Él es licenciado en Teología y actualmente docente en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido a Esperanza que Sana. Tus saludos, Roberto. Pastor Miguel, muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí en este programa. Agradecido también por el ministerio precioso que se realiza desde este lugar al mundo. Amados del Señor que nos están escuchando en diversos lugares, estoy muy contento de poder participar en esta hora con ustedes y poder con mi testimonio alentar la fe de todos aquellos que estén necesitando en este momento, recordar que Cristo siempre está al control de sus vidas y eso es lo más significativo. Cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios, incluso a través de los momentos tan duros, ¿no?, que representan las pruebas que en esta vida todo ser humano enfrenta. Gracias, apreciado Roberto, por estar aquí en Esperanza que Sana. Como tú habrás escuchado el programa en diversas ocasiones, es un espacio en donde abrimos el corazón, donde compartimos la manera como Dios ha obrado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra experiencia. Apreciado Roberto, ustedes han atravesado momentos muy duros como familia desde el nacimiento de tus hijitas gemelas, con diagnósticos difíciles y decisiones de fe también. ¿Cómo recuerdas esos primeros años? Bien, Dios me bendijo con 4 hijos, 4 maravillosos hijos, y los últimos han sido mis gemelitas, quienes ella, Angie Luz y Dulce Perla, ambos. La bendición, digamos así, más sorpresiva, ¿no?, que Dios nos dio. Habíamos planificado 3, mas Dios dijo, me estás pidiendo poco, así que te estoy enviando 2 hermosas princesas. Así que el desafío fue porque, pastor, en el momento que nosotros comenzamos a llevar el control, hallaron pues que eran gemelas y en una de ellas estaba en una condición neurológica bastante delicada.
y ella presenta un cuadro de aparecía como hidrocefalia y neuromelingocele, que se le conoce como espina bífida. Son dos alteraciones genéticas muy graves, ¿no? Nosotros recibimos eso realmente como un bombazo, no sabíamos ni sé qué significa todo ello. De la hidrocefalia tenía idea, pero no de lo demás y lo que implicaba todo esto. Así que fue un impacto que costó asimilarlo. El pronóstico que se nos decía era bastante serio, bastante grave, ¿no? Los médicos no me presentaban un panorama positivo en algún sentido. Me decían que mi hija, por ejemplo, no iba a poder hablar, o que no iba a poder tener control de su esfínter, no podía caminar. Su cabecita, crecería, ¿no? Por causa de la hidrocefalia. Me explicaron qué consistía el tema de la hidrocefalia cuando los ventrículos en el cerebro se cierran y el líquido del cefalorraquídeo no puede recorrer como debe el cuerpo, ¿no? En consecuencia va creciendo la cabecita, ¿no? Y fue un shock para mí cuando íbamos a los controles y ahí veíamos, por ejemplo, casos bien agudos, ¿no? O sea, niñitos, bebés con cabezas, su cabecita bien enorme, ¿no? Y el alma se me partía en el corazón, pastor, porque decía, esto voy a ver en mi hija, ¿no? Situaciones como esa, ¿no? Bueno, desde el nacimiento mismo tuvo que ser operado, ni bien a las horas nomás, para colocarle una válvula de Pudex y colocarle también, cerrar la parte de su columnita, que salía como una bolsita, un huequito de su propia columna, ¿no? Y tuvo que ser operada inmediatamente. Eso fue la parte más chocante, ¿no? No tendría, te diría, pastor, que mentiría si te dijera, ya estaba digamos, plenamente confiado. Era una enorme incertidumbre qué es lo que pasaría con Dulce Perla en forma especial, pero a pesar de eso, nosotros nos alentábamos el uno al otro, diciéndole a mi esposa, de Dios nada malo vino jamás. Hay un propósito en esta prueba, ¿no? Y tenemos que confiar y seguir adelante, ¿no? Y así nos alentábamos el uno al otro. Gracias, Roberto. Y el gran predicador, pues, Charles Spurgeon dijo, cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas, ¿no? En medio de los diagnósticos que tú recibiste, o quizás alguien esta noche está escuchando, o quizás durante esta semana recibió un diagnóstico de nada favorable, las lágrimas pueden nublar la vista, pero no la esperanza. Dios siempre ve más allá de nuestro dolor. Y mientras conversamos en estos días, Roberto, tú escribiste compartiste conmigo una frase muy profunda, ¿no? Que yo la resumo aquí. Tú mencionaste nuestra vida no tiene que ser como la de todos. Dios tiene un plan especial para cada uno. ¿Cómo cambió esa convicción, la manera en que ves la vida y las dificultades que enfrentas? Bueno, llegar a esa convicción fue un proceso, pastor, ¿no? De pasos en las cuales, por ejemplo, ver la mano de Dios en la vida de Dulce. Dulce superó muchas cosas de lo que médicos me dijeron. De hecho, ella es un milagro del Señor. La condición en que se encontraba, según lo que me explicaban los médicos, yo no entendía bien este asunto de ver cómo se ve en la cabecita todo el daño, ¿no? Pero me dijeron que mi nena no iba a poder hablar porque el líquido encefálico había dañado, ¿no? El cerebro, es lo que me dijeron. Sin embargo, ella hablaba y le encanta cantar. Alaba a Dios, ¿no? Siempre me sentaba a mi lado y siempre cantábamos y cantaba y él me escuchaba y decía, y ella comenzó a aprender a hablar, a cantar, a desarrollarse. Cuando los neurólogos los veían se quedaban asombrados. Decían, este es un milagro de Dios. Más de una vez escuché de especialistas, ¿no? Esas palabras. Entonces uno va entendiendo que a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, uno no está solo. Dios está con nosotros, Dios camina a nuestro lado. Entonces hay un propósito, alguna razón debe haber.
Y claro, me dolía muchísimo ver cómo mi hija no podía hacer las cosas que los demás podían, desarrollarse, ¿no? Mientras iba creciendo, veía cómo de pronto sus limitaciones le hacían, digamos, sentir triste, ¿no? Incapaz de pronto a estar al ritmo de los demás, ¿no? Y el hecho mismo que nuestro ritmo familiar era basado en atender su condición, porque su condición era, digamos, no se podía predecir cuánto tiempo estaría ya bien, porque me olvidé señalar que le retiraron la válvula de Pudex porque estaba haciendo una fístula, se estaba contaminando, dicen, y era urgente. No le volvieron a poner más válvula, o sea, lo que se esperaba era que mi hija creciera su cabecita, pero dejó de crecer. Se abrió un ventrículo y ella comenzó a desarrollar su vida normal, ¿no? Pero en medio de eso siempre latente esta situación donde nos dicen en cualquier momento puede pasar esto, ¿no? Bueno, han pasado 20 años, pastor, ¿no? Ella está de lo más normal, tranquila, a Dios gracias, y llegamos a esa idea, ¿no? De nuestra vida no tiene que ser como la de todos. Y yo quisiera hablar tal vez a alguien que está pasando un momento con muchas preguntas en su vida en este instante, diciendo, pero ¿por qué yo? ¿No? ¿Qué es lo más común, ¿no? Buscando una explicación, ¿en qué fallé? Algunos se dicen, de repente estoy pagando algo, ¿no? Cosas así vienen a la mente. Pero cuando uno conoce más a Jesús, cuando uno conoce más quién es Él, tú sabes que Él nos ama de verdad con todo su ser. Entonces, en consecuencia, Dios nos hizo únicos a cada uno. Por lo tanto, Dios tiene un plan especial y único para cada uno. Y lo que atravesamos con Dulce Perla cumple ese propósito, ¿no? Que nosotros aceptamos por fe que el Señor está al control y Él sabe por qué razón y las circunstancias son de ese modo. Entonces, cuando uno lo asimila así, empieza un proceso de aprendizaje espiritual, creo, y crecimiento. En vez de buscar queja o sentirse tratado injustamente, encuentras que cada razón, cada situación cumple una razón, un propósito que fortalece y madura nuestra fe. Gracias, Roberto. Y pues cuando una vida en medio de la prueba toca a otra con amor y fe, el milagro se multiplica. Y tú has visto eso durante este tiempo, cuando los médicos dijeron pues que Dulce no hablaría, no caminaría o no haría sus actividades, y no estaría muy limitada en muchos aspectos, pero ella es un testimonio vivo, ¿no?, del poder y del milagro que Dios viene haciendo en la vida de Dulce Perla. Y recuerden que no son las circunstancias las que definen la fe, sino cómo decidimos vivirlas de la mano de Dios. Ahora, Roberto, durante estos años difíciles, tú decidiste estudiar teología y también formaste una empresa familiar, ¿no? ¿Qué te motivó a seguir avanzando en medio de las múltiples responsabilidades y desafíos? En realidad, cuando nosotros orábamos, porque Dulce superó por demás muchos de los pronósticos y las varias operaciones que tenían muy delicadas que tuvo que sufrir, pusimos la vida de ella en las manos de nuestro Señor y diciéndole: Señor, si tú permites, ¿no?, preservas la capacidad de mi hija de conocerte, pero lo que más me importa es que te conozca, ¿no? Si tú haces eso, yo voy a entregar mi vida en servicio pleno a ti, ¿no? Quiero que mi vida se dirija a eso. Ya para eso entonces teníamos una empresa dedicada a la publicación editorial, pero esto cobró un significado mayor en un compromiso de servir al Señor, ¿no? Eso es lo que nos llevó luego a tomar el desafío de estudiar teología, con el fin de poder fortalecer las publicaciones cristianas. Y estudiar, y a la vez con el hogar, en 4 hijos, y a la vez con mi Dulce en esas condiciones donde varias veces teníamos que llevarla al hospital para su tratamiento, sus operaciones. Fue realmente muy desafiante, pero el Señor estuvo en cada momento, en cada paso, en cada circunstancia, abriendo el camino donde pareciera que no hubiese un camino, ¿no? Y yo entendí que aunque recibíamos una formación teológica, en realidad yo estaba formando un carácter
apropiado para poder servir a Dios, y eso solo se logra en medio de situaciones muy duras y desafiantes, ¿no? Así que gradualmente eso nos fue alentando a mi esposa y a mí, a mi amada Janet, que de paso en paso, disculpe, tengo que saludarla, sí. Y a mi Janecita, que me está escuchando, y a mis hijos también. Y ellos son testigos de todo el poder de la mano de Dios, y mi esposa ha sido una enorme bendición y fortaleza. No conozco una mujer tan valiente como ella para enfrentar todas las cosas que hemos sufrido. No olvide, si tiene algún pedido de oración, por favor escriba al WhatsApp de la radio, al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Y recuerden pues que a veces los planes de Dios son diferentes, ¿no? Porque Él quiere llevarnos a lugares donde solo la fe puede sostenernos. Y Job escribió: aunque Él me matare, en Él esperaré, ¿no? Él vive una situación compleja, de prueba en prueba. El escritor bíblico Job describe allí su experiencia particular, pero esa confianza absoluta es la que transforma el dolor en adoración. Y Roberto, tu hija Dulce hoy es un testimonio vivo, ¿no?, del poder de Dios, que han aprendido como familia, y de manera particular tú también espiritualmente, al verla servir con tanta alegría y fortaleza a pesar de sus limitaciones físicas, ¿no? Oh sí, Dulce ama al Señor, ama a la iglesia, alabar al Señor, se involucra en todo lo que ella puede, ¿no? Y actualmente está dedicada al ministerio, su ministerio en la iglesia adventista, que se dedica a los niños y a los adolescentes, ¿no? Lo llamamos clubes de conquistador, clubes aventureros. Y ella siempre ha sido muy activa. Actualmente ella dirige uno de sus grupos, es como una consejera. También es maestra de niños en la clase de los pequeños, ¿no? Y es muy responsable, muy dedicada a las cosas que la hace con qué cariño, con qué devoción. Para ella alabar a Dios, acompañar la alabanza de la iglesia es algo que le entusiasma muchísimo, ¿no? Es muy, muy espiritual. Yo veo lo que Dios está haciendo en el corazón de Dulce, y quiero que le conoce, su nombre le cae, porque es muy dulce. Y es a su vez llena de valor y paciencia, ¿no? Yo he visto enfrentar a ella tantas situaciones difíciles, operaciones que han tenido riesgo su vida, ¿no? Y ella se agarra de Jesús siempre. Nunca la he visto amargada ni renegando, jamás, por su condición. Todo lo contrario. Dice: cuando Cristo venga, yo voy a caminar. Cuando Cristo venga, yo voy a hacer esto, decía, ¿no? Así habla ella, ¿no? Y no se deja milanar por eso, ¿no? Entonces, claro, no es fácil las cosas, pero tiene una fe que nos fortalece. Nosotros ha consolidado nuestro hogar, nos enseña con su paciencia, ¿no? Todo lo que tiene que sobrellevar y soportar, y sin embargo lo hace con la mejor actitud, ¿no? Siempre agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Sí, y Roberto, hace pocos días estuvimos pues en un evento con nuestros estudiantes de la universidad, ¿no? Una actividad al aire libre, en la naturaleza, y yo pude ver ahí la alegría de Dulce Perla, ¿no? Aunque está en una silla de ruedas, pero ella está con su rostro sonriente. Tú le saludas, te contesta con mucha amabilidad, y verte a ti, verte a tu esposa, ¿no?, en la familia, en una actividad como esta, y sonriendo y compartiendo y cantando y adorando a Dios, realmente una inspiración, ¿no? Y apreciados amigos, donde quiera que tú te encuentres, puedes estar pasando un momento difícil, puedes tener una hija, un hijo en una silla de ruedas por algún diagnóstico diverso, porque todos experimentamos situaciones complejas, pero aferrarnos a la poderosa, ¿no?, a las promesas de Dios, como dice el escritor bíblico en Isaías 35, 5 al 6, aquel día cuando Jesús venga, dice el escritor, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué promesa maravillosa, ¿no? Y Dulce se aferra a esas promesas, ¿no? Como tú me decías, ella dice, seguramente, como comentabas, papá, un día
voy a salir de esa silla de ruedas, voy a correr, voy a caminar. Y creo que y decirlo eso en la edad que ella tiene y con su corazón tierno, y realmente es inspirador, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántas veces he encontrado fortaleza viendo su actitud, ¿no?, frente a la vida, amigo? Yo con las cosas que a veces enfrentamos, a veces nos, digamos, desmoralizamos, nos angustiamos, nos preocupamos, amargamos, pero no, ella es un testimonio vivo, una luz encendida en mi hogar que hace que miremos a Jesús cada día, ¿no? Gracias, Roberto. Y no olvides, si tiene por favor un pedido de oración, puede escribir al WhatsApp de la radio al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que Sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que Sana. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy. Hoy nos acompaña aquí en cabina Roberto Mellado. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Permíteme leer aquí algunos mensajes que van llegando al WhatsApp de la radio. Betty Picón escribe, dice: gracias por este momento de lindo testimonio. Por favor, pido orar por mi salud. Mi diagnóstico es enfermedades de las neuronas motoras. Vamos a orar por Betty. Atencia Roque también está pidiendo oración. Y en fin, otros pedidos que van llegando aquí al WhatsApp de la radio, todos con necesidades particulares, pero confiando en que el Señor obrará poderosamente. En medio de la tormenta Él trae paz, tranquilidad y fortaleza. Noemí también está pidiendo oración por su familia, especialmente por su hija Reina, y algunos otros pedidos más que van llegando aquí a la radio. Por favor, sigue escribiendo al WhatsApp de la radio al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Apreciado Roberto, ahora
perder a tu hija Angie, una de las gemelas, fue un golpe muy duro, por cierto, ¿no? ¿Y cómo lograr en familia encontrar sentido y paz en medio de un dolor tan profundo? Gracias, pastor, por la pregunta. Mire, definitivamente lo más duro que hemos podido atravesar hasta el momento ha sido tener que enfrentar la realidad de que nuestra amada Angisita, la más alegre de todos en la casa, la más cariñosa, la más sociable, de pronto el Señor permitió que vaya al descanso, ¿no? Fue una forma repentina. Aparentemente habría algo asociado al problema que tenían las gemelas, ¿no? Pero que no se detectó a tiempo. Ella estaba de lo más normal, era una niña de lo más sana aparentemente, pero de pronto a la noche a la mañana todo cambió, y de una forma muy brusca y violenta, ¿no? Decirlo así. Ella convulsionó y de pronto tuvimos que llevar de emergencia. Pasamos como 15 días en el hospital hasta que un día nos dijeron ya de muerte cerebral, ¿no? Fue una situación tan horrible, tan dolorosa, tan terrible, y estoy dirigiéndome a alguien que está sufriendo en este momento porque está viviendo la ausencia de un ser amado, ¿no? Y estoy seguro que tal vez tú te estás sintiendo con muchas preguntas y sintiéndote como que hay este mundo injusto, ¿no? En las situaciones, y algunos están hasta resentidos con Dios, diciendo: tú, ¿por qué no hiciste algo, no? ¿Por qué permitiste que fuese esta situación? ¿O por qué de esta manera, no? Y la amargura, el alma sufre, se aflige, es sacudida. Nosotros pasamos a través de todo eso, aunque de pronto el golpe del shock lo supimos asimilar por la fe que Dios nos estaba sosteniendo. Sin embargo, la ausencia fue lo más difícil, ¿no? Lo más duro para nosotros. Ese vacío tan grande, ¿no? De pronto, de noche a la mañana, el mundo cambió. Literalmente ya no parecíamos que fuera nuestro mundo, ¿no? Era terrible ir adaptándose a él. En medio de esas situaciones nos ayudó muchísimo las reflexiones de la palabra de Dios en el Salmo 23 y especialmente el libro de Job. En el libro de Job vemos una persona sufriendo cosas terribles, ¿no? Yo perdí una hija, él perdió todos sus hijos en un día, ¿no? Fue una cosa que no tiene comparación. Todo su gloria, su riqueza en un día se perdió. Todo su salud la perdió en un día, ¿no? Una cosa terrible. ¿Cuántos podrían superar el shock que eso significa, ¿no? La angustia terrible, ¿no? Y en medio de todo eso, muchas preguntas, ¿no? Venían los amigos para tratar de consolar y más bien la llenaban de dudas, y el pobre estaba: ¿pero qué hice, no? ¿Qué estuvo muy mal, no? Y algo debiste haber hecho, ¿no? Y encontré una vez que alguien me dijo: yo no entiendo cómo le pasó esto a usted, me decía, ¿no? ¿Cómo puede pasar a alguien que está sirviendo a Dios esto, no? Y decía: bueno, y si uno ve la vida en la Biblia, las personas sufren, hijos de Dios sufren. Personas que vemos en la historia, ejemplos de fe, como Ellen White, ¿no? 2 hijos perdió ella, ¿no? Entonces, no es que estemos con una especie de inmunidad frente al dolor de este mundo. Eso no es una forma incorrecta de entender la fe. Sufrimos como sufren los seres humanos, con la diferencia que no estamos solos, estamos acompañados. Job tenía muchas preguntas, y lo que me impactó del libro al final es que el encuentro con Dios, ¿no? Cuando Dios se le presenta finalmente, porque él clamaba por una respuesta, ¿no? Dios, en vez de respuesta, le trae preguntas. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba esto, cuando formaba aquello? A ver, ciñete como varón valiente, a ver, dime, ¿no? Lo que sabe. Y él entendió. ¿Cómo podemos cuestionar al Creador? ¿Cómo podemos pensar siquiera o dudar de sus intenciones para con nosotros? Él ha dado tantísima evidencia de eso, y nosotros más ahora, sabiendo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no podemos dejarnos arrastrar
por la duda, la angustia, porque es lo que realmente hace sufrir, ¿no? Esas preguntas sin respuesta, que queremos la respuesta. No, a veces la respuesta no la vamos a tener acá. Esa es la realidad, no todo lo tendremos acá. Veremos parte quizás de eso, ¿no? Pero no todo estará respondido. Habrá un día en el cual lo haga. Y Dios creo que se presentó a Job para decirle, ver, a pesar que tú no puedes entender esto, ¿no? ¿Puedes confiar en mí? ¿Realmente puedes seguir confiando en mí? Y nosotros sabemos lo que realmente pasó, cómo Satanás puso en duda su fe, ¿no? Cómo lo acusó a Job, ¿no? Y cómo Dios sacó cara por él, pero a él no se le explica nada de eso. Es algo que Dios en su propósito tiene, ¿no? Formar la fe, el carácter para el cielo de esa manera. Y ya han pasado ¿cuántos años desde que año fue llamado al descanso? Eso ocurrió, pastor, el 2019, a finales de año, de octubre, un año muy difícil también en muchos sentidos de prueba. Y lo más devastador fue su ausencia en ese momento, lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Al año siguiente viene el COVID, ¿no? Y la cuarentena y lo que era de pronto el dolor que experimentó mi familia, muchas familias comenzaron a experimentarlo y fue algo horrendo, pero en ese proceso Dios también nos ayudó a consolar a otros corazones, ¿sabe? La manera como enfrentamos esto ayudó a que otras personas se bautizaran, entregaran su vida a Jesucristo, porque decían, nosotros también queremos aprender, ¿no? Cómo el Señor Jesús transforma nuestras vidas. Con razón, el escritor bíblico dice, apreciados amigos, donde quiera que tú nos escuches, en medio de la prueba, de la pérdida de una hija, un hijo, un ser amado, que hoy sientes el vacío, no está más en casa, pero esta promesa dice para nosotros, mi carne y mi corazón desfallecen, porque el dolor es real, ¿no? El dolor, la cera, la pérdida de un ser querido es real, no lo experimenta uno, pero dice aquí la palabra, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en esa promesa y muchas otras ustedes han encontrado esperanza. Y no quiero que ustedes estén apreciados amigos, vayamos a la fuente, a la palabra de Dios, que es un bálsamo en medio de las pruebas, de las dificultades, de las lágrimas, del dolor que tú puedas estar experimentando. Y cuando todo se derrumba, Dios sigue siendo suficiente. Ahora, apreciado Roberto, mucho más adelante también enfrentaste tu propia enfermedad, ¿no? Y la pérdida de tu mami, y en tu tiempo de hospitalización, porque estuviste varias semanas allí, ¿no? Tú compartías con nosotros, con los colegas que estabas allí en el hospital, tú convertiste el dolor en misión, ¿no? Compartiendo la fe con otros pacientes y médicos. ¿Cómo viste ese momento y qué te enseñó sobre el poder de la esperanza? Bueno, nos tocó a nosotros también enfrentar el tema de la enfermedad. Y me acuerdo cuando me llegaron a emergencia del hospital, yo decía, ¿qué hago acá, Señor? No quiero estar acá, ¿no? Pero, ¿qué propósito puede haber acá? Y sin embargo, tantísima necesidad, ¿no? Me acuerdo de una mujer que estaba en emergencia y gritó porque había perdido a su padre. Y lloraba y tan desesperada que nadie le podía consolar, ¿no? Pero acercarme a esa persona, hablarle, ¿no? Con el consuelo que Dios nos ha consolado, ¿no? Compartir el Evangelio, su corazón se calmó, miró a Jesucristo en medio de ese dolor. Y luego ya en la hospitalización, que fueron meses en realidad, estando ahí, hacíamos lo mismo, ¿no? Nos dedicamos a servir, a atender a las demás, ¿no? Y a veces las enfermeras no se daban abasto, así que yo trataba de ayudar lo que pudiera con las personas que estaban ahí, porque de pronto yo no estaba tan mal como algunos que estaban ahí. Y bueno, siempre me escuchaban cantar en los cultos, en la mañana, luego en la noche con mi esposa, a través del celular, ¿no? Y siempre ponía mis reflexiones, entonces ellos comenzaron a tener curiosidad. Y así que de pronto comenzamos a compartir el Evangelio con ellos. Ellos mismos luego pedían cantar y se volvió un grupo pequeño ahí de alabanza en la mañana, en la noche, y ellos pedían la reflexión de la Biblia, y les daba la reflexión de la Biblia. Una persona se llegó a bautizar, ¿no? Y es miembro de la iglesia hoy en día, una vez que salió de alta. La doctora que me trataba también estaba pasando momentos muy difíciles en su vida, pero el ambiente que se creó, tan espiritual,
la trajo y ella después conversamos, me abrió su corazón, dimos el mensaje, la palabra, y ella recibió el mensaje de Dios y dijo, voy a asistir a la iglesia, ¿no? A partir de ahora. Y así, con el personal médico, con los enfermos. Dios sabe por qué. Tal vez estás pasando un momento, querida audiencia, ¿no? Que tú estás sufriendo. Mira, yo quiero decirte que en esta tierra no eres el único, todos en alguna medida lo hacemos, sufrimos, y hay personas que están pasando momentos dolorosos. Y quiero hablarle al hermano, a la hermana en la fe, que en este momento está sintiendo todas estas cosas. Mire, no podemos evitar el dolor, pero sí podemos evitar el sufrimiento, dice, ¿no? Y además, sí podemos, con la ayuda del Señor y su Espíritu, permitir que el Señor utilice nuestro dolor, las situaciones que estamos atravesando, para que otros puedan recibir el mensaje y la esperanza de Cristo. Y entonces todo cobra sentido para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para la salvación, porque lo que pasamos en esta tierra es una insignificancia comparado con la eternidad. Y este momento es breve y hay que aprovecharlo para la gloria del Señor. Amén. Con razón, pues el apóstol Pablo, aún encadenado, ¿no? Prisionero, él decía, la palabra de Dios no está presa, ¿no? Y en medio del dolor, en medio de la situación difícil que experimentaste, tú podrías quizás haber estado tranquilo en la cama, sin abrir los labios ni cantar quizás, pero tú hiciste de ese ambiente un ambiente de esperanza para otros, ¿no? Y apreciado amigo, donde quiera que tú estés, es verdad que el dolor que estás viviendo, la situación puede ser compleja, pero en medio de esa circunstancia, escucharte, Roberto, y es una inspiración realmente, porque podemos ser canales de bendición y de esperanza aún en medio de nuestro dolor, ¿no? Amén. Porque a veces podemos mirarnos al espejo y decir, no, por favor tengan compasión, compadézcanse de mí, que está bien, no pasamos cada uno su propia experiencia, pero el compartir, el hablar, el llevar esperanza a otros nos fortalece, nos anima y nos hace ver que realmente Dios es un Dios que, así como nos consuela, podemos nosotros consolar a otros. Ahora, hay promesas en la Biblia, himnos que te han sostenido en todo este tiempo y han sostenido a la familia. ¿Puedes compartir con nuestros oyentes? El himno 424 es justo el que puso Pastor. ¿Cómo podré estar triste? ¿No? Es un mundo triste, pero no tenemos que dejarnos llevar por eso. Una cosa que aprendí en el hospital es: enfócate en el Señor. Qué importante es la alabanza, qué importante. La alabanza no es porque Dios necesite que tú le estés alabando. Nosotros, al alabar a Dios, enfocamos nuestra mente en lo que es alto, lo sublime, lo que es bueno, lo que es digno, lo más hermoso. Encontramos en él paz, valor, confianza. En vez de dejarnos arrastrar por la tristeza, en vez de dejarnos arrastrar por la angustia, alabe a Dios en medio de su dolor, en medio de situaciones que no puedes cambiar. Ahí glorifica el nombre, enfoca tu mente en el corazón y vas a ver qué bendición, qué salud trae al alma, qué paz, qué regocijo, qué gozo a pesar del momento tan difícil. Así que este himno de ¿cómo podré estar triste?, ¿no? Si tenemos pues al Señor Jesucristo, ¿no? Y perdón, ¿sabes, Roberto? Que es interesante que este himno, la historia dice pues que los esposos de Martín, Sibila y su esposo, que era pastor, visitaron en el año 1905 a una pareja de amigos en Elmira, en Nueva York. Y es muy particular porque la mujer era paralítica desde hace 20 años y su esposo era ciego de nacimiento. Vaya, ¿no? Y esta pareja, el pastor con su esposa, se quedaron impresionados porque tanto la esposa y su esposo ciego irradiaban una alegría y una paz que los conmovió profundamente. No habían visto una pareja tan feliz en medio de una situación tan compleja. Y le preguntaron, ¿no?, cómo podía estar así y mantenerse una fe tan firme con tantas limitaciones. Y ella respondió, ¿no?, a la luz de Mateo 10, 29 en adelante: si Dios cuida de las aves, sé que también cuida de mí. Cuando ellos regresaron, compusieron este himno, el que es una inspiración un día para todos y que es el canto que te ha sostenido. ¿Cómo puedes estar triste? Amén. No sabía esa historia, pastor. Muchas gracias. Bueno, he encontrado la palabra de Dios y los versículos que me han ayudado.
Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que detrás de todo el dolor, la situación dura, esa capacidad de poder tener la experiencia de conocer a Dios sobrepuja, ¿no?, todas las cosas que esta tierra nos puede afligir. Supera todo, o sea, el poder acercarnos, porque es lo que mencionaste, pastor, a través de ese crisol, ¿no?, de pruebas y dificultades. Dios está formando un carácter para el cielo. Y eso, acercarnos a Dios, conocer al Señor cada vez más, compensa todo, pienso yo, porque Él da la fortaleza y la paz que necesitamos. Y realmente, digamos, decir una cosa: eso es lo que realmente necesitaba siempre. Esa paz, ese gozo, esa presencia de Dios, aún en medio de situaciones que no puedo cambiar. Los desiertos que atravesamos, recuerda que no son castigos, son caminos donde aprendemos a oír la voz de Dios sin distracciones. Y una escritora llamada Elena de White dijo así: las pruebas son la escuela donde el alma aprende a conocer su propia debilidad y la infinita fortaleza de su Redentor. Hoy, después de tantas pruebas, apreciado Roberto, tú sigues sirviendo y compartiendo esperanza. ¿Qué mensaje quisieras dejar a las familias que hoy atraviesan la enfermedad o el duelo y sienten muchas veces que su fe se debilita? A veces yo, reflexionando sobre las circunstancias que nos ha tocado vivir, miraba, entendiendo que todas las cosas de esta tierra son totalmente pasajeras. Amigo, amiga que me escuchas, todas las alegrías en este mundo terminan, no son para siempre. Los que amamos a veces se nos arrebatan, ¿no? Sufrimos la enfermedad, la muerte, somos vulnerables a las injusticias de esta tierra. Sin embargo, todo esto es una nada comparado con lo que Dios tiene reservado para ti. Tal vez puedes pensar que el mejor plan para tu vida era que esta enfermedad que estás sufriendo no ocurra, ¿no? Tal vez tú pensabas que el mejor plan para tu vida era que ese ser amado siga a tu lado, ¿no? Pero mira, te aseguro que Dios sabe mejor que tú y que yo qué es lo que realmente necesitamos. Dios está poniendo sus ojos en la eternidad, porque ahí es donde nos quiere tener. No en este mundo pasajero, sino para siempre. Que nuestro gozo nunca los arrebate nadie, ¿no? Que nuestros seres amados estén a nuestro lado, ¿no?, por siempre. Eso es lo que realmente es donde Dios está mirando y donde todos tenemos que aprender a mirar. Así que estamos en las manos de un Dios amoroso, todopoderoso, sabio, que Él sabe lo que está haciendo. Dios está al control. Y aunque parece que no tiene significado lo que estás pasando, te aseguro que si tú supieras lo que Dios sabe, ¿no?, si tú pudieras ver lo que Dios ve, entenderías y comprenderías por qué a veces Dios permite ciertas cosas. Un día estaremos en la eternidad, y ese día tú mirarás lo que hoy no ves, entenderás lo que hoy no entiendes, y en ese momento agradecerás y glorificarás. Porque como dice Elena White también, Dios no haría nada que nosotros mismos no estuviéramos de acuerdo si supiéramos las cosas que Él conoce, que Él sabe. Así que esa es mi esperanza. Un día yo abrazaré a mi hija, abrazaré a mi madre, a mi padre que ella también descansa. Un día mi hija correrá, saltará, mi dulce. Un día estaré con mis seres amados y diré: Señor, gracias, porque tú siempre estuviste al control de este barco y no dejaste que se hundiera. Por muy frágil que pareciera, en medio de la tormenta, tú estabas ahí, por eso siempre estuvo seguro. Amén. Roberto nos recuerda que la fe más pura no nace en los templos, sino en los valles del sufrimiento, y que cuando la vida parece quebrarse, Dios está moldeando algo eterno. Hemos caminado junto a Roberto en su historia,
por la senda de las lágrimas, la enfermedad y la despedida, pero también hemos visto cómo la gracia de Dios puede levantar a quien ya no tenía fuerzas. Su historia no es de derrota, sino de esperanza, porque cuando todo parece perder sentido, Jesús entra y le da propósito al dolor. Confía, Dios aún sigue escribiendo esperanza en las páginas más oscuras de la vida. Vamos a orar, oh Padre querido. Tu palabra es poderosa para consolarnos, para restaurarnos, para mostrarnos, Señor, que en medio de cualquier circunstancia hay esperanza. Cuando nos detenemos a mirar este mundo, hay demasiado dolor, demasiada tristeza, demasiadas lágrimas, demasiado sufrimiento. Pero cuando levantamos nuestros ojos al cielo y nos aferramos a tus promesas, Señor, la esperanza nace y revive en nuestro corazón. Y cómo anhelamos el día que tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por el testimonio de Roberto. Gracias porque durante todo este tiempo tú has estado a su lado, Señor. Con diagnósticos difíciles, yendo mucho tiempo, muchas horas, días, meses, semanas a consultas con sus gemelas. Le ha tocado a él vivir por el valle de la enfermedad también ahora. Ha perdido a su mamá, a su papá, perdió a Angie. Pero el escucharlo esta noche y ver que se aferra con todas sus fuerzas a la esperanza bendita de tu venida, nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Por favor, esta noche oramos, Señor, por aquellos que tienen una hija, un hijo, un ser querido en una silla de ruedas. Con toda seguridad no es fácil, pero Señor, ayúdalos para que no desistan, para que miren el día eterno, el día glorioso cuando tú vengas, en donde no existirá más silla de ruedas, en donde todos tus hijos e hijas que hoy día enfrentan esta situación correrán y correrán a tus brazos, Señor, para darte gratitud por la liberación eterna y la liberación y el milagro de la vida eterna. Consuela a estas personas, fortalécelos, y a aquellos que perdieron un ser querido, también como les tocó pasar la experiencia a Roberto, Señor, ayúdalos a que esa esperanza también se mantenga viva en sus corazones. Gracias porque nos sostienes en medio del dolor. Gracias porque nos sostienes en medio de las circunstancias duras que vivimos. Y si esta noche, Señor, hay alguien que está con una profunda tristeza, una aflicción, un dolor, quizás recuperándose de una operación difícil, o quizás hay alguien que está con cáncer o alguna otra enfermedad terminal, trae consuelo, esperanza. Y si en tu soberana voluntad está hacer un milagro, hazlo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Que tu paz y tu bendición nos acompañe al descansar. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerde, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.